Estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Dios, de otro día más que tú nos permites estar aquí en esta tierra, Señor, de esta oportunidad preciosa que nos das venir a tu casa, adorarte, Dios mío, acercarnos a tu palabra y ser edificados a través de ella, Dios mío. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros, tú nos conoces, Señor, tú escudriñas nuestros corazones y sabes de nuestras necesidades. Súplela conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que obres también a través de tu palabra y el Espíritu Santo nos redarguya, Dios, y nos ayuda a crecer en fe, en espiritualidad, en compromiso contigo, Señor. Y que este servicio sea para darte a ti la gloria, sabiendo que eres tú el único que la mereces. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, hoy concluimos el capítulo 8 de la confesión de fe sobre Dios como Jesucristo como mediador. Y como habíamos dicho anteriormente, el único capítulo que iguala a Cristo como mediador, es decir, en extensión, es solamente de las Escrituras, es decir, el capítulo que trataba sobre las Sagradas Escrituras, es decir, este capítulo tiene 10 párrafos, el único que lo iguala es la Sagradas Escrituras, lo que da la idea de cuán cuidadosos fueron los que elaboraron esta confesión de fe, de abordar cada aspecto que tiene que ver como Cristo en sus tres oficios y fueron particularmente meticulosos en cada aspecto, ampliando toda la información que nos lleve a no que nos quede duda de todas las aristas que incluye estos tres oficios, Cristo como sacerdote, como rey y como profeta. Hoy vamos a estar concluyendo este capítulo 10. Yo le había dicho de alguna manera que este era un capítulo de que un párrafo que de alguna manera resumía este capítulo en total. Vamos al final ver un resumen de los aspectos más importantes que trató este capítulo. Estamos en la página 19, acá el primer párrafo, que es el párrafo 10. Vamos entonces a darle lectura a este párrafo. Dice: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos un oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volvernos a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Piensa acá como de alguna manera dice, bueno, ya hemos hablado de los oficios, acá estamos viendo ya de esa necesidad que hizo a nuestro Padre Celestial disponer que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, reuniera en su doble condición humana y divina para cumplir esos tres oficios. Así, la necesidad de los tres oficios de Cristo, es decir, vamos a ver por qué fue necesario que el Señor Jesucristo tuviera esos tres oficios para poder resolver el problema que la caída del hombre había provocado. ¿Por qué fue necesario que Cristo como mediador cumpliera estos tres oficios? Bueno, ya lo había dicho la confesión. En síntesis, nuestra condición caída nos separó de Dios de tal manera que la única manera que podíamos reconciliarnos con Él fuera encontrar una entidad divina que pudiera reunir en una sola todos los requisitos necesarios para poder reconciliarnos con Él. Dice, los oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey, son necesarios debido a la condición caída del hombre. Ese es nuestro principal problema. La separación de Dios, la separación tan grande entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Era necesario buscar algo que estableciera un puente que nos acercara a Dios, y esa
fue la manera que el Padre Celestial encontró en su Hijo Jesucristo para que fuera ese puente, esa conexión entre el hombre caído y el Dios Todopoderoso Santo. Dice, cada oficio aborda una faceta específica de nuestra pecaminosidad. Sí. Los tres grandes defectos humanos para poder acercarse a Dios, el Señor lo tuvo en cuenta para ponerlo como los oficios que iba a cumplir Cristo como mediador. Dice, Cristo es la respuesta completa a nuestras necesidades espirituales, guiándonos, reconciliándonos y reinando sobre nosotros. Ahora vamos a ver por dentro estos tres oficios. Dice, los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey, son esenciales para nuestra salvación debido a nuestras necesidades espirituales. Primero, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad para poder comprender las verdades de Dios. Por eso fue necesario la revelación de Cristo como profeta. Nuestro pecado que nos separaba totalmente del reino de Dios, y la única manera que había de reconciliarnos con Dios era que hubiera un sacrificio perfecto y que pudiera satisfacer la ira de Dios. Y por eso, Señor, puso también en la persona de Cristo esa función sacerdotal para poder resolver el problema del pecado. Y nuestra rebelión también, es decir, es otro de los problemas nuestros, es nuestra rebelión, nuestra incapacidad para ser obediente por naturaleza. Somos desobedientes por naturaleza, somos separados, enemigos de Dios. Por tanto, Cristo, haciendo uso de su autoridad, de su soberanía, también ejerce esa función de rey. Cristo es nuestro profeta para iluminarnos, nuestro sacerdote para redimirnos y nuestro rey para gobernar y protegernos. Es decir, los tres oficios puestos sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir ese plan perfecto de salvación que tenía nuestro Padre Celestial. El oficio profético, para ampliar un poquitico, aunque ya habíamos visto, la causa fundamental es nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia espiritual nos impide conocer a Dios, a su voluntad por nosotros mismos. Si solamente por la revelación de Dios, solamente cuando somos iluminados por el Evangelio de Cristo, es que nosotros podemos acercarnos a esa verdad, comprenderla. Por tanto, era necesario que el Señor tuviera ese oficio de ser profeta, de revelarnos el reino del Señor. El ser humano está espiritualmente ciego, sin conocimiento verdadero de Dios, ni del camino hacia la vida eterna. Habíamos dicho que el libre albedrío del hombre es para escoger otras cosas, pero no tenemos la capacidad de escoger a Dios. No podemos volvernos a Dios por nosotros mismos, a no ser que Dios nos escoja y a través del Espíritu Santo nos transforme, nos cambie la vida y nos lleve a los pies de Cristo. Como profeta, Cristo revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. Eres la palabra hecha carne, el maestro por excelencia, que nos enseña la verdad de Dios y nos da el entendimiento espiritual necesario para poder comprenderla. Cristo como profeta nos enseña la verdad de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Nuestra ignorancia espiritual requiere que busquemos la guía de Cristo en las Escrituras. Sí, pastor. No sé si lo habrán tratado, creo que la semana pasada yo no pude escucharla, que llegué ya en la tarde, o sea, un poco tarde. Cuando se habla de Cristo como profeta, entender que eres la última revelación de Dios, o sea, final revelación. Y es lo que enseña la carta a los Hebreos en el capítulo número 1, el versículo número 2, si no me memoria ahora no me falla, para ser más exacto, se los leo. Dios hablando muchas Sí. Sí, realmente. Dios ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La palabra que utiliza ahí, habrá hablado, está en un aoristo. El aoristo en el griego significa que habló de una vez y por todas.
sea, O sea, ahí lo tenemos con respaldo ya lo bíblico. tiene, perfecto. También lo habíamos visto, pastor, en la clase pasada, de alguna manera, también habíamos visto decir que era la última revelación, lo que faltaba de la revelación del Señor en el Antiguo Testamento, Cristo lo había completado en el Nuevo Testamento. Dice, por nuestra ignorancia, pues sí, un poco que respaldando, siempre hemos visto cómo la confesión de fe acompaña cada enunciado que hace en sus diferentes capítulos, cómo lo respalda con textos bíblicos. Bueno, acá vemos en Deuteronomio 18:18, dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Dice Hebreos 1, capítulo 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sí, ahí nos queda clarísimo ahí ese oficio de Cristo como profeta, revelándonos las verdades de Dios. Dice también en Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un poco ahí entrando en otra de las facetas del oficio de Cristo como sacerdote, como mediador, como ese sacerdote que cumple eternamente su oficio. Dice, y que por supuesto se debe a nuestra culpa y al alejamiento y la separación que tenemos de Dios. Es decir, se necesitaba alguien que mediara entre nuestra condición pecaminosa y la santidad del Señor. Nuestra separación de Dios por el pecado y la imperfección de nuestras obras nos hacen inaceptables ante Él. Cristo, como sacerdote, ofrece un sacrificio perfecto, su propia vida, y de continua intercediendo por nosotros, asegurando nuestra reconciliación con Dios. Cristo, como sacerdote, nos reconcilia con Dios mediante su sacrificio. Su sacrificio fue perfecto, único y eterno. Nuestra pecaminosidad nos recuerda que solo Cristo puede reconciliarnos con Dios y que su justicia no es imputada para que podamos ser aceptos delante de Dios. Sabemos que no hay ni uno justo, y que solamente por esa justicia que nos imputó el Señor a través de sus sacrificios que podemos ser aceptos delante de la santidad de Dios. Acá vemos también un respaldo bíblico a esta cosa, dice en Hebreos 4, del 14 al 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando usted ve en los punticos es que escojo de esa porción lo que más tiene que ver con lo que estamos tratando, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, ahí tenemos claramente revelado a través de la Escritura en Hebreos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, cumplió esa misión de ser eternamente el sumo sacerdote para poder mediar entre nosotros y Dios, para poder también reconciliarnos por nuestra condición pecaminosa. Dice en Hebreos 7:25 también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habíamos visto en otras clases pasadas el alcance de la salvación de Cristo, el alcance, porque pudiéramos preguntarnos, bueno, la Biblia nos enseña que a través de la fe en Jesucristo podemos alcanzar salvación. Pero bueno, y aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que todavía no había nacido Cristo, bueno, ¿cómo pueden salvarse si ellos la fe es en Jesucristo? Bueno, la propia Biblia nos enseña que es perpetuamente, es decir, con carácter retroactivo, es ese poder de salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos, aunque no tenían el conocimiento de la existencia de Cristo, porque todavía no había encarnado, sí había una fe en Dios, y por tanto es equivalente esa fe en Dios para que pueda ser alcanzado por la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías 53:5, mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, un elemento más que nos da a la Biblia para decir, Él se ofreció como sacrificio perfecto, Él ocupó ese oficio de sacerdote, mediador, para poder reconciliarnos con su propia sangre, pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado por nuestras culpas y nuestras faltas. En 1 de Pedro 3:18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, mediando también ahí, nos queda claro en la palabra a través de Pedro ahí, que él jugó ese papel de sacerdote. El oficio real, bueno, ustedes saben que muchas veces a los reinados se le llama la realeza. Bueno, el oficio real o como rey, que el Señor ocupó como mediador, que fue precisamente por nuestra rebelión, por nuestra condición de estar separado, ser enemigo de Dios. Dice, nuestra incapacidad para volver a Él refleja nuestra rebelión pecaminosa. Si nosotros no, por nuestra propia condición humana, no tenemos la capacidad de volvernos a Él, a no ser que el Señor intervenga en nosotros. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza, incapaces de someternos a Él, dominados por el pecado y vulnerables ante los enemigos, es decir, Satanás, el pecado, la muerte. Y nosotros mismos, faltó nosotros mismos ahí, porque también sabemos que nosotros somos enemigos de nosotros mismos. Muchas veces somos el obstáculo fundamental para que el Señor obre en nosotros, porque prestamos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Lamentablemente, hermano, y aprovecho la oportunidad para transmitirlo, estamos perdiendo la oportunidad de cosas que tiene la iglesia al servicio de todos para alimentarnos espiritualmente, y la asistencia nos da por entender que muchas personas o ya se lo saben todo o no necesitan alimentarse lo suficiente como para estar recibiendo de la palabra del Señor cada vez que tenemos una oportunidad. Los exhorto, hermanos, busquemos a Dios en todo tiempo. Por nuestra necesidad de rescate y seguridad, Cristo como Rey convence, somete nuestros corazones, atrae, sostiene, libra y preserva a su pueblo hasta su reino eterno. Sí, como Rey, todo lo que falta para que nosotros vayamos a sus pies, el Señor lo tiene. Si tiene la autoridad, el derecho soberano sobre todos sus hijos para someternos, para convencernos, para sostenernos también en su gracia. Como Rey, Cristo ejerce su soberanía, nos convence, nos guía y nos protege. Es decir, sabemos que un rey no solamente tiene la función de gobernar sobre un determinado territorio, sobre un determinado estado, gobierno, sino que también tiene la función de proteger, de guiar. Muchas veces cuando los reyes, cuando los líderes tienen posiciones positivas, guían positivamente a los pueblos. La Biblia nos enseña cómo el pueblo de Israel, cuando tuvo reyes temerosos de Dios, acercó al pueblo a Dios, pero cuando tuvo reyes que eran desobedientes, idólatras, arrastraron a sí mismos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hacia su manera de pensar. Por eso es tan importante que tenemos un rey que nos guía y que ejerce su soberanía para someternos, para convencernos, para protegernos. Dice, ejerciendo su autoridad nos lleva a la obediencia, sustenta, hermano, ahí fue, los dedos se me equivocaron. Nos libra del mal y preserva hasta el fin. Hermano, yo le digo que yo le pongo el corazón para que me quede lo mejor posible, pero siempre alguna que otra, y eso básicamente lo hice en la madrugada de hoy, mayormente, y alguna que otra fallito se me fue. Dice acá en estos textos bíblicos que un poco que respaldan lo que hemos visto, dice el Salmo 110 del 1 al 2, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, ahí vemos la soberanía, el reinado de Dios poniendo debajo de sus pies a toda la creación. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos, y reinando sobre todo. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, su voluntad imponiéndose cuando el Señor quiere lograr algo en nosotros, produce el querer como el hacer, es decir, ejerciendo su reinado, su autoridad sobre sus hijos, dice en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará por su reino, para su reino celestial. Es decir, ahí estamos viendo su función como rey de proteger, de cuidar, de sostener en su gracia a sus elegidos. Dice en Colosenses 1:13 también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, poco también ejerciendo esa función de autoridad de rey. De alguna manera, lo que hemos visto en este párrafo, dice, los tres oficios de Cristo nos muestra su obra completa y perfecta, lo que nos lleva a adorarlo. La obra de Cristo como mediador es perfectamente adecuada y suficiente para cada necesidad humana caída. Nos enseña como profeta, nos salva como sacerdote y nos gobierna y guarda como rey. Hasta ahí este párrafo 10. A continuación, así como el capítulo de la Sagrada Escritura tenía una importancia extraordinaria, creo que este también, como todos, no queremos restarle importancia a los demás, pero si vemos la amplitud de este capítulo que tiene 10 párrafos, no queríamos pasar por alto la oportunidad de poder resumir de alguna manera este capítulo. Por supuesto, no lo vamos a poder ver. Hemos visto el capítulo como en 10 clases, por tanto no pretendemos resumirlo todo, pero de alguna manera los aspectos que hemos considerado más importantes no queríamos pasar por alto la posibilidad de resumirlo y recordarlo. Dice, Dios para salvar al humano designó a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, fue un acuerdo mutuo entre Dios y su Hijo amado Jesucristo para idear ese plan perfecto de salvación. Cristo es el verdadero Dios, es decir, fue una designación de Dios, no hubo obra humana interviniendo en esa decisión. Cristo es el verdadero Dios y verdadero hombre sin pecado, y fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Fue ungido para cumplir los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Habíamos visto en algún momento esa doble condición humana y divina de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto incluso la necesidad de que Dios tuviera a bien resumir en su Hijo amado Jesucristo esa doble condición, que era la única manera de poder reconciliar al hombre pecador con el Dios todopoderoso y santo. Es decir, el único puente posible que cumpliera todos los requisitos era en nuestro Señor Jesucristo. Y además que la única manera de completar ese plan perfecto era el sacrificio propio de nuestro Señor Jesucristo. Su propia sangre fue derramada por todos nosotros. Dice que Cristo desempeñó el oficio mediador en su estado de humillación y también desempeñó la función de mediador en su estado de exaltación. Recordemos que en su estado de humillación se refiere a que Cristo nació en una pobre condición, sufrió las mismas carencias humanas que sufrió la humanidad, pero sin pecado. También sufrió muerte de cruz. Se sabe que la Biblia nos enseña que la muerte de cruz era una muerte maldita, era el peor castigo en la época para cualquier pecador. Sin embargo, él, siendo santo, fue a la cruz, murió por nosotros. También estuvo bajo el poder de la muerte por algún tiempo. Por tanto, se considera que esa condición en la que estuvo durante ese tiempo él desempeñó esa función de mediador en su estado de humillación, pero también desempeñó su función en estado de exaltación cuando resucitó de los muertos, subió a las alturas y se sentó a la diestra del Señor e intercede por nosotros eternamente. Por tanto, podemos decir, desempeñó sus oficios tanto en ese estado de humillación como en el estado de exaltación. Cristo es el mediador y desempeña todas las funciones de su oficio, no como Dios ni como hombre, sino como Dios hombre. Habíamos visto también cómo esa doble condición, aunque están estrechamente relacionadas,
no están mezcladas una con otra, es decir, en su momento las funciones de mediador como Dios las cumplió y como hombre separadamente, es decir, están mezcladas ahí esas dos condiciones en una misma persona, pero sin contaminarse, sin lograr confundirse una con la otra. Es evidente que nada se agregó a las perfecciones de Dios por asumir una naturaleza divina, es decir, el tema de que Dios en la persona de Jesucristo se hizo persona, eso no le agregó ninguna perfección a las que ya tenía Dios. A Dios no le hacía falta nada, solamente era el plan perfecto para que el Señor Jesucristo pudiera cumplir esa función de mediador, esa doble condición humana y divina. Es decir, era necesario esa doble condición, pero no era para incorporarle ninguna perfección, ninguna cualidad a Dios. Dios tenía todo lo necesario, solamente en su Hijo amado haría falta esa condición para poder cumplir esa función mediadora perfecta en ese plan que tenía de redención nuestro Dios. Fue necesario que Cristo como mediador fuera 100% Dios y 100% hombre, porque solo así podía representar a ambas partes. Habíamos visto también el concepto de mediador. Es alguien que juega un papel de intermediario entre dos partes. Casi siempre son partes opuestas, divergentes, y la única manera de lograr cumplir en esa función es que ese mediador pueda tener lo suficiente preparación o condiciones para que pueda hablar tanto con una parte como la otra. En el caso de Cristo, como hombre, podía identificarse con nosotros, obedecer la ley en nuestro lugar. Recuérdense que eso es lo que hizo también ese sacrificio perfecto. No solo que se ofreció a sí mismo, sino que su vida perfecta, sin pecado, hacía ese sacrificio único para poder cumplir con las exigencias de la ira divina. Dice, como hombre podía identificarse como nosotros, obedecer la ley en nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Es decir, el único que podía cumplir ese requisito era nuestro Señor Jesucristo en su condición humana. Como Dios, su sacrificio tenía valor infinito, suficiente para salvar a todos los escogidos, y solo Dios podía vencer el pecado, la muerte y al diablo. Si no fuera plenamente humano, no podría habernos sustituido ahí en la cruz. Y si no fuera plenamente Dios, no podría habernos salvado a través de ese sacrificio. Como mediador cumplió perfectamente a la ley, algo que nosotros ni nuestros antepasados podemos hacer. Sufrió y murió por los pecadores, siendo sin pecado, siendo santo, resucitó al tercer día, ascendió al cielo e intercede por nosotros ante el Padre. Su sacrificio es suficiente para salvar a todos los que el Padre les dio. Esto fue otro aspecto que la Confesión de Fe trató específicamente en uno de sus párrafos, es decir, cómo ese alcance de esa salvación solo es para los escogidos, que es universal, sí, porque puede alcanzar a personas de cualquier etnia, de cualquier lugar del mundo, de cualquier color de piel, de cualquier continente, pero es solamente para los escogidos. También habíamos visto en el alcance, lo que habíamos visto ahorita, que es con carácter retroactivo a aquellos que murieron aún antes del nacimiento de Cristo, también podían ser alcanzados por esa gracia salvadora de ese plan redentor de nuestro Dios. Cristo, por su obediencia y muerte, pagó completamente la deuda de todos aquellos que son así justificados, haciendo en favor de ellos una propia, verdadera y plena satisfacción a la justicia del Padre. Recordemos que habíamos tratado ese tema, es decir, la ira de Dios solamente se podía calmarla a través de un sacrificio como el que produjo nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otro ser humano hubiera podido ser sacrificado con el objetivo de reconciliarnos con el Señor y no lo hubiera hecho, porque ningún ser humano es perfecto y santo. Incluso habíamos visto también cómo los sacrificios en el Antiguo Testamento
tenía que ser de manera permanente. Incluso los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por los pecados propios de ellos, así como los pecados del pueblo. Por tanto, Cristo no era necesario ofrecer ningún sacrificio por él, porque él era santo, pero además se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto para poder satisfacer esa ira, esas exigencias de la justicia divina. Cristo, conforme al más estricto rigor, satisfizo plenamente todas las demandas de la justicia divina a favor de su pueblo. El único que podía cumplir esa condición era él. Cristo asegura la redención, la adopción, la santificación y la glorificación de su pueblo. Miren qué grande fue el alcance de ese plan de nuestro Dios. Fíjense, asegura redención, la adopción de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, la santificación, porque solo en nuestra condición santificada podemos estar ante la presencia de nuestro Dios, y la glorificación de su pueblo. Fíjense cómo qué completa fue la obra de nuestro Señor ahí al ofrecerse como sacrificio en la cruz del Calvario. Como rey gobierna y protege a su iglesia. Todo esto lo hace por gracia, no por méritos humanos. Bueno, hermanos, de esta manera concluimos este capítulo 8 de Cristo como mediador. Quisimos hacer una especie de un pequeño resumen ahí de todo el capítulo, pero destacando los aspectos más importantes que consideramos que están en este capítulo. Les pido, por favor, inclinemos nuestro rostro y terminemos este tiempo con una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite acercarnos a tu palabra con el estudio de esta confesión de fe. Señor, gracias por todas las personas que contribuyeron a la elaboración de este documento, Señor, que nos acerca a las verdades que están en tu palabra y que muchas veces no las logramos identificar con una sencilla lectura de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos da venir a tu casa. Te pido que nos perdones por nuestras faltas, nuestros pecados, que nos hable a través de tu palabra. Usa a tu siervo en esta mañana, Señor. Y, Señor, que todo este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos orando. Amén.